Casi al mismo tiempo que Lutero nació en una cabaña de minero en Alemania, Zwingli nació en una cabaña de pastor en 1484 en los Alpes. Aunque venía de un origen humilde, Dios tenía un plan y un propósito para su vida, mucho más grande que las montañas y valles en los que creció. Alrededor de los 13 años, su padre deseaba que tuviera una educación, así que lo envió a Berna a estudiar. Mientras estaba allí, surgiría un peligro. Debido a su mente aguda, su intelecto brillante y sus habilidades de liderazgo, los monjes deseaban reclutarlo. Mientras que este era el camino que Lutero había tomado, él no tenía ningún deseo de seguirlo y tampoco su padre, así que le pidió que regresara a casa. De ahí se fue a Basilea, donde completó su educación, y mientras estaba allí, fue influenciado por Wittenberg, uno de sus profesores, quien le presentó la enseñanza de la justicia por la fe. Fue ordenado como sacerdote en 1506 y más tarde, de 1512 a 1515, sirvió como capellán en el ejército suizo. Cuando regresó a Suiza en 1516, fue enviado a la parroquia de Einsiedeln, no muy lejos de donde creció. A pesar de que Lutero y Zwingli estaban relativamente cerca el uno del otro, no estaban en comunicación y cada uno estaba siendo guiado de manera independiente por Dios. Desde temprano, Zwingli comentaba, si Lutero predica a Cristo, hace lo que yo estoy haciendo. Los que él ha traído a Cristo son más numerosos que los que yo he guiado. Pero esto no importa. No llevo otro nombre que el de Cristo, cuyo soldado soy y quien solo es mi jefe. Nunca se ha escrito una sola palabra por mí a Lutero, ni por Lutero a mí. ¿Y por qué? Que se muestre cuánto el Espíritu de Dios está en unión consigo mismo, ya que ambos, sin ninguna colusión, enseñamos la doctrina de Cristo con tal uniformidad. Se presentó una vacante en el Grossmannsbereer detrás de mí en Zúrich en 1518 y Zwingli dejó su puesto en Einsiedeln y vino aquí y desde esta ciudad. Él lideró el trabajo de reforma en la Reforma Suiza. Aquí, mientras estudiaba la palabra de Dios, se dio cuenta de que la Biblia, y no el Papa, debería ser la fuente final de autoridad en la Iglesia y en la vida del creyente. Aquí, predicó fielmente la palabra de Dios, rechazó la venta de indulgencias y lideró la Reforma Suiza a principios del siglo XVI. Roma hizo varios intentos por detener su vida y oponerse a sus enseñanzas, y al enterarse de un complot en particular, dijo, que vengan. Los temo como un acantilado temeroso de las olas que estallan a sus pies. Dándose cuenta de lo poco que se había logrado al intentar suprimir las enseñanzas de Lutero en Alemania, pidieron una disputación con Zwingli en Baden el 16 de mayo de 1526. El Consejo de Zúrich le prohibió ir, sabiendo que hacerlo significaría una muerte segura. En su lugar fueron dos de sus estudiantes, Aya y Oculampadius. Allí se encontraron con numerosos prelados de la iglesia y doctores, entre ellos el campeón de Roma, el Dial. Vaya. Aunque Zwingli no estaba presente, cartas entre él y sus estudiantes eran contrabandeadas dentro y fuera cada día por un mensajero que las escondía bajo canastas con aves de corral en la cabeza, lo que le dio a Zwingli la oportunidad de dirigir los procedimientos. Un lado apelaba a la costumbre y a la autoridad de la iglesia, mientras que el otro lado apelaba a las escrituras. La costumbre, dijo Oculampadius, no tiene fuerza en nuestra Suiza a menos que esté de acuerdo con la Constitución. Ahora, en cuestiones de fe, la Biblia es nuestra Constitución. El contraste entre el modesto Oculampadius y el arrogante Eck era inconfundible para quienes observaban. Después de 18 días de debate, Roma declaró que la Iglesia era la vencedora y que la causa de la Reforma había sido vencida. Pero la historia registra que la disputación en Baden fue el catalizador para la difusión de la fe protestante por toda Suiza. A lo largo del resto de su vida, Zwingli viviría aquí en Zúrich y predicaría fielmente la palabra de Dios. Dios usó a un hombre humilde de orígenes sencillos. Para empezar,
¿Cuál sería una gran obra de reforma aquí en Suiza? Zwingli fue usado para iniciar una gran obra de reforma aquí en Suiza. Y que te sientas inspirado, sin importar quién seas o de dónde vengas, sabe que Dios es capaz de hacer grandes cosas a través de ti. Tu pasado y crianza no le importan. Ya seas educado o no, rico o pobre, Dios es capaz de hacer grandes cosas a través de ti. En 2 Corintios 12, versículo 9, la Biblia dice, mi gracia es suficiente para ti porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Dios se especializa en hacer grandes cosas a través de los vasos más débiles. Que pongas tu vida en las manos de Dios y lo veas hacer grandes cosas a través de ti.